The Stooge 3. En el caos del frente oriental, la muerte a menudo llegaba sin rostro. Mientras los pesados Tiger acaparaban los titulares, fue el Sturmgeschütz 3 de bajo perfil el que verdaderamente atormentó a los tanquistas aliados. Con poco más de 2 metros de altura, este silencioso cazador sin torreta podía desvanecerse en un trigal o entre escombros. No necesitaba ser intimidante, solo ser invisible. Su ventaja letal era el cañón Stu-K 40L 48 de 75 milímetros. Este largo depredador perforaba el lateral de un T-34 soviético desde 1000 metros, antes de que la tripulación escuchara el disparo. Sin torreta giratoria, los ingenieros alemanes aprovecharon el peso ahorrado para añadir blindaje frontal y reducir su silueta. Fue un intercambio frío que transformó un vehículo defensivo en el mejor cazacarros de la historia. Existen informes escalofriantes de columnas aliadas diezmadas en minutos por un fantasma. Un Stooge camuflado eliminaba el tanque líder y el trasero, atrapando al resto. Cuando giraban hacia los árboles, el francotirador ya había escapado, sumando más de 20,000 bajas confirmadas al terminar la guerra. Schwerer Gustav. En los oscuros anales de la ingeniería militar existe un monumento a la locura pura, el Schwerer Gustav. Este titán de acero de 1500 toneladas es el arma estriada más grande que jamás rugió en batalla. Requería una pesadilla logística de 2,000 hombres y una vía férrea doble especializada solo para posicionar su cañón de 32 metros. No era artillería para escaramuzas. Era un monumental proyecto de ego diseñado para destruir las fortalezas indestructibles europeas. Sus cifras desafían la intuición. Disparaba un proyectil de 800 milímetros y más de 6,000 kilos. La masa de un autobús escolar cayendo desde la estratosfera a velocidad supersónica. Al disparar, la inmensa onda expansiva rompía ventanas por kilómetros a lo largo de la península de Crimea. Durante el asedio de Sebastopol en 1942, su poder alcanzó un terrorífico clímax. Un proyectil perforó 30 metros de roca marina sólida, impactando un polvorín soviético. La masiva explosión provocó un terremoto localizado, vaporizando todo el arsenal. El Gustav trataba el hormigón armado como cartón mojado. Diseñado como un dios mecánico de aniquilación, su fin no era derrotar guarniciones, sino borrar ubicaciones geográficas del mapa permanentemente. Si este tipo de fascinantes análisis de la historia militar te resulta apasionante, asegúrate de suscribirte al canal hoy mismo para no perderte futuros episodios. El lanzallamas. En los claustrofóbicos túneles de Iwo Jima y en los búnkers de Normandía, la supervivencia no dependía de una bala, sino de una mochila de 30 kilos llena de una pesadilla líquida. El lanzallamas M2 funcionaba como un volcán portátil que proyectaba gasolina pesada, actuando más como agua a alta presión que como un fuego común. Podía ahogar posiciones defensivas desde 40 metros de distancia, fluyendo por esquinas y rebotando en techos bajos hasta encontrar a sus víctimas. La realidad biológica dentro de esos búnkeres era un descenso literal al horno. A 1000 grados Celsius el calor no solo quemaba, derretía instantáneamente casquillos de latón y fusionaba el metal a la piel. El fuego actuaba como un inmenso pulmón atmosférico, consumiendo vorazmente cada molécula de oxígeno en segundos. Quienes se escondían en la oscuridad morían asfixiados por un vacío tóxico mucho antes de ser tocados por las llamas. Esta aterradora acción dual de incineración y asfixia convirtió al arma en un absoluto terror psicológico, provocando que los aliados ejecutaran en el acto a cualquier operador capturado. Cargar 15 litros de combustible volátil exigía valentía suicida, pero neutralizaba letales búnkeres que la artillería no podía dañar, salvando docenas de vidas. G-42, la Sierra Circular de Hitler. El combate de infantería cambió para siempre en cuanto un sonido semejante a rasgar seda resonó por Europa. Era la temible firma acústica de la MG-42. Una ametralladora tan rápida que el oído humano no lograba separar sus disparos. Mientras la Browning americana estándar disparaba a 500 rondas por minuto, este depredador alemán aullaba a la infernal velocidad de 1500. En Omaha Beach, el volumen de plomo escupido era tan incesante que convirtió la arena en un denso ataque de artillería focalizados. No existían brechas en esa cortina sonora, ni lugar posible para esconderse. La brillantez mecánica de la sierra circular radicaba en su sistema de cerrojo de rodillos que empujaba al límite las leyes del acero y del calor. Como el cañón brillaba y se expandía tras solo 200 balas sostenidas, incluyeron una solapa de apertura lateral. 2 hombres podían reemplazar el ardiente cañón por uno frío en menos de 6 segundos, permitiendo fuego supresor implacable.
Cada proyectil calibre 7.92 milímetros viajaba a 820 metros por segundo. El daño llegaba antes que el sonido, por lo que muchos soldados caían sin saber que entraban a una zona mortal. Estados Unidos incluso produjo películas especiales para calmar la cordura de sus reclutas ante ese ruido ensordecedor. Su ingeniería base todavía perfila las ametralladoras modernas. Era un depredador concebido para revolucionar la masacre. Tiggery. En el sombrío teatro blindado, pocos nombres imponían tanto peso psicológico como el Tiggery. Esta fortaleza sobre orugas de 60 toneladas era un feroz depredador de acero puro. Con casi 10 centímetros de blindaje frontal endurecido, dominó los campos de batalla en 1942. Las incrédulas tripulaciones aliadas veían paralizadas cómo sus proyectiles de 75 milímetros rebotaban como inofensivos guijarros en el casco enemigo. Un solo Tiger frente a 5 Sherman significaba casi invariablemente la destrucción total de los aliados. El origen de esta paralizante fobia al Tiger era su letal y preciso cañón Cabo K-36 de 88 milímetros, capaz de vaporizar a un tanque enemigo desde casi 2 kilómetros de distancia, antes siquiera de que vieran el destello del disparo. Los tanquistas aliados a menudo abandonaban blindados intactos al escuchar que un Tiger acechaba la zona, sintiendo una aplastante impotencia táctica. Comandantes alemanes como Michael Wittmann explotaron este pánico frenando brigadas enteras con un solo tanque. Aunque solo fabricaron 1.350 unidades, la imponente presencia del Tiger obligó a replantear por completo toda la doctrina aliada. Cualquier detonación lejana se atribuía inmediatamente a este inquebrantable monstruo de metal, fantasma aterrador que obsesionaba cada bosque en el sangriento camino directo hacia Berlín. Súnete ya mismo a nuestra comunidad de investigadores históricos suscribiéndote al canal para que jamás te pierdas la disección de estos legendarios archivos de guerra. Flak 78. La versatilidad es un atributo extrañamente raro en el rígido mundo militar, pero el 88 alemán destrozó todas las convenciones. Originalmente diseñado con la función principal de abatir bombarderos volando a más de 9.000 metros, terminó transformándose por total accidente en un antitanque de leyenda. Durante los días ardientes del norte de África, el general Erwin Rommel notó que sus velocidades de salida superiores a los 800 metros por segundo lo hacían excepcionalmente preciso a nivel de tierra. Ya no era artillería antiaérea básica, sino un inmenso rifle de francotirador. Su mayor ventaja técnica era la asombrosa planicidad de su trayectoria, eliminando completamente cualquier tipo de conjetura de gravedad a distancias menores a los 1.300 metros. A 1.000 metros, su destructivo proyectil atravesaba más de 13 centímetros de denso acero muchísimo antes de que sus objetivos sintieran el estallido. Rommel aniquilaba enteras divisiones británicas desde distancias tan colosales que creían estar siendo golpeados por espectros invisibles. Al inclinar estos largos cañones, Rommel transformó el combate desértico. Los pesados tanques Matida británicos terminaron convertidos sistemáticamente en metal humeante, sin poder acercarse para defenderse. Su fantástica adaptabilidad táctica la consolidó rápidamente como la pieza artillera más intimidante de todo el conflicto. Era un francotirador letal capaz de neutralizar por igual a 10.000 metros o a 2 kilómetros de distancia lanzacohetes Katyusha, mientras Alemania priorizaba asombrosamente la precisión táctica casi quirúrgica. La Unión Soviética optó enérgicamente por abrazar un caos crudo mediante la saturación intensiva de zonas amplias. El sistema BM-3, apodado popularmente por los soldados alemanes como el órgano de Stalin, era verdaderamente una pesadilla montada fácilmente sobre cualquier camión básico. No disparaba únicamente, de hecho desencadenaba violentas sinfonías dedicadas a la destrucción pura. Una simple batería formada por 4 de estos camiones podía disparar sin parar unos 64 cohetes pesados consecutivos en apenas una vertiginosa secuencia ininterrumpida de 7 u 8 segundos de duración. De repente, todo el aire en el campo de batalla vibraba incesantemente con el potente y agudísimo ruido producido por el viento rozando sobre los rieles. Aquel chirrido servía como un espantoso aviso mortal para los soldados enemigos ubicados a gran distancia. Era en sí mismo un mecanismo psicológico para quebrar los nervios ajenos. La inteligencia técnica de dicho sistema letal radicaba sin lugar a duda en su altísima e inigualable movilidad práctica. Generalmente las armas pesadas comunes siempre requerían mucho tiempo para ser correctamente ubicadas y lograr estabilizarse. Sin embargo,
Este innovador Katyusha entraba directamente al sector bélico de manera veloz para poder arrojar instantáneamente sobre el objetivo hasta 4.000 kilogramos en un solo instante catastrófico, logrando dispersarse mucho antes de permitir calcular a tiempo el necesario contragolpe para devolver el fuego mortífero. Este infernal apocalipsis soviético local jamás estuvo destinado a poseer una minuciosa y excelente puntería, ya que solo buscaba borrar totalmente enormes cantidades de fuerzas defensivas atrincheradas con rapidez. Constituyó de inmediato el importante núcleo destructivo ruso. Consiguió transformar la idea y el concepto militar del conocido frente táctico, convirtiéndolo directamente en un vacío chamuscado habitado solo por un incesante silencio opresivo. U-87 Stuka. El U-87 Stuka no solo transportaba bombas, llevaba una sirena especializada diseñada para quebrar el alma. Esta aeronave era el bisturí quirúrgico de la Luftwaffe, logrando destruir objetivos valiosos mediante un brusco descenso vertical. Al iniciar su letal picado de 90 grados, las pequeñas hélices situadas en el tren de aterrizaje, apodadas las trompetas de Jericó, producían un grito agudo y absolutamente espeluznante. Dicho sonido anunciaba a los soldados que una bomba de 250 kilos caería sobre ellos con brutal precisión matemática. Este alarido actuaba como un implacable depredador acústico, paralizando todo movimiento enemigo y destrozando instantáneamente su moral, varios segundos antes de cualquier catastrófico impacto físico. Físicamente, el ataque resultaba tan brutal como su temido ruido. Al recuperar la altura tras este veloz picado, el piloto sufría extremas fuerzas superiores a 6G, provocando peligrosos desmayos por la rápida pérdida sanguínea cerebral. Para impedir estrellarse, integraron un innovador y sofisticado sistema automatizado que enderezaba automáticamente la trayectoria de vuelo en el preciso instante en que la carga era arrojada, asumiendo el control total mientras el hombre seguía inconsciente. Fue una temible demostración del terror bélico mecanicista M4 Sherman Firefly. Durante la primera mitad de la guerra, las tripulaciones de los Tiger y Panther alemanes operaban con una sensación de completa invencibilidad, tratando al M4 Sherman estadounidense como si fuera un simple blanco móvil. A menudo lo llamaban Ronson, porque parecía incendiarse catastróficamente cada vez que era alcanzado en el campo de batalla. Sin embargo, durante la invasión de Normandía, los alemanes cayeron directamente en una trampa letal y secreta de contrainteligencia táctica aliada, el famoso e imponente Firefly. Este blindado resultó ser un peligroso lobo oculto con una inocente piel de oveja, siendo en realidad un chasis estándar profundamente modificado internamente para poder albergar el masivo y destructivo cañón británico de 17 libras. El verdadero secreto técnico de esta máquina asesina residía en este cañón largo, que disparaba munición especializada a de velocidades de 1.200 metros por segundo. Esta potencia perforaba blindajes gruesos a 1.000 metros. Para ocultar ese poder, sus hábiles artilleros pintaban camuflajes blancos ondulados sobre la mitad exterior del largo tubo de fuego buscando engañar visualmente a los enemigos. Los comandantes germanos enviaban confiados a sus ágiles tanques, descubriendo dolorosamente y muy tarde que enfrentaban un arma verdaderamente capaz de vaporizar completamente sus blindados de un disparo. La arrogancia terminó siendo mortal. Bombarderos estratégicos aliados. Imagina una mañana en Hamburgo, donde el horizonte comienza a gritar con una ensordecedora y profunda frecuencia baja que sacude los huesos. Antes que la primera silueta irrumpa las nubes, el aire se estremece cuando 1.000 B-17 Flying Fortresses y Lancasters fijan sus coordenadas. Eran colosales motores de aniquilación, transformando el firmamento en un sólido techo de aluminio. Desde 8.000 metros, un centro metropolitano urbano quedaba convertido en cuadrícula de objetivos aguardando eliminación terminal. En las bodegas, miles de toneladas de explosivos estaban listas para reescribir la física. Al abrirse las pesadas compuertas de metal, el masivo bombardeo en alfombra aseguraba que ninguna calle escapara a la tormenta de fuego. Su poder desataba destructivos tornados de llamas que asfixiaban ferozmente los pulmones civiles ocultos bajo tierra. Era una ejecución increíblemente calculada que borraba totalmente el tejido urbano desde la aparente seguridad de los lejanos cielos nublados. Únete a nuestra comunidad de detectives históricos suscribiéndote para no perderte la oportunidad de diseccionar con nosotros estos legendarios archivos bélicos. Tu apoyo incondicional mantiene vivas estas memorias. Gracias por ser parte vital de esta apasionante misión.